Hola, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, de la carrera de Computación, quinto semestre. En este video tutorial vamos a realizar un aplicativo Windows Media Player con conexión a base de datos. Los integrantes son Alcibar Jennifer, Barreiro Tito, Párraga José, Solórzano Quinche y Pinargote María. El objetivo es realizar una aplicación de tipo Media Player empleando los controles Folder Browser Dialog, Open File Dialog y Windows Media Player, donde el usuario podrá administrar el reproductor desde los botones externos al control donde el usuario podrá crear sus propias playlists y almacenarlas en la base de datos. Para realizar este aplicativo necesitamos dos herramientas muy importantes. Una es la de Visual Studio y otra es la de SQL, la cual ya tenemos creada la base de datos del reproductor. Aquí nos vamos a la base de datos y vemos aquí la base de datos llamada reproductor con sus respectivas tablas. En este caso solo vamos a utilizar una sola tabla, la cual va a almacenar el nombre de la música y la ruta y el ID. Ya. Nos vamos al Visual Studio y ponemos en crear nuevo proyecto. Ponemos en otro tipo de proyecto y creamos una solución en blanco y le vamos a poner reproductor. Damos clic en aceptar. A la solución le agregamos un nuevo proyecto. Creamos una de las tres capas, la capa de datos de tipo biblioteca de clases. A esta capa de datos le vamos a agregar un elemento de tipo Entity Data Model, la cual le ponemos el nombre de conexión. Le damos en agregar. Aquí nos aparece un asistente para Entity Data Model. Le damos en siguiente. Aquí nos da la opción de hacer una nueva conexión. Ponemos el nombre del servidor y seleccionamos la base de datos a la que queremos conectar. Se llama reproductor y damos a aceptar. Esperamos a que se conecte a esa base de datos y damos en siguiente. Una vez hecho eso, agregamos las funciones o procedimientos almacenados que contiene la base de datos y damos en finalizar. Esperamos a que se agregue la conexión. Cerramos esta ventana y damos en guardar la conexión. Ya. Una vez hecho esto, a la solución le agregamos un nuevo proyecto. Le vamos a poner la capa de negocio de tipo biblioteca de clases. Damos en aceptar. Eliminamos esta clase por defecto. A la capa de negocio le vamos a agregar un nuevo elemento con el nombre que se llama reproductor. Damos en agregar. También necesitamos un administrador de ese reproductor. Ponemos en agregar nuevo elemento. Creamos una clase llamada catálogo
reproductor. Vamos en agregar. Ya. Hasta ahí tenemos dos capas. Nuestro proyecto se trata de hacerlo con 3 capas y falta la capa de presentación. A la solución le damos en nuevo proyecto. Esta ya no va a ser de tipo biblioteca de clases, sino que Windows Form. Ponemos capa presentación. Vamos en aceptar. Y se nos crea la capa de presentación. Aquí ya no queremos que se inicialice la capa de datos, así que queremos que se ejecute la capa de presentación. Damos clic derecho en la capa de presentación y ponemos establecer como proyecto de inicio. Ahora, nos vamos a la capa de datos. En el app config vemos un string de conexión. Estas 3 líneas que están aquí las copiamos y la pegamos en la capa de presentación después del start to. Damos en guardar. Ya. Hola, el siguiente paso que tenemos que hacer para finalizar nuestro proyecto es abrir la clase reproductor. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que nuestra clase sea pública. Ponemos public y ya la clase se hace pública. En siguiente tenemos que crear los atributos que tenemos en nuestra tabla, en nuestra base de datos, que serían los siguientes: ID música, nombre y ruta. Para crear los atributos se utiliza el atajo Pro y se da doble tap. Se nos va a crear esta línea de código que va a ser público el tipo de dato, el nombre del atributo y los métodos get y set. En este caso, como vamos a poner la clave principal o la ID música, y así con los otros atributos, ponemos prop, doble tap, el tipo de dato y el nombre del atributo. En este caso va a ser nombre, que va a ser un string, va a ser nombre y va a ser del tipo de dato string. Creamos el siguiente atributo, prop. Tenemos que ir a ruta, que también va a ser string. Ponemos string y el nombre va a ser ruta. Una vez hecho esto, vamos a crear el constructor, que su código o su forma de hacerlo, el atajo, es con C, T, O, R y doble tap. Así se crea un constructor. En este caso, este es el constructor por default o por defecto. Vamos a necesitar este y otro constructor por parámetro que va a tener los atributos, que sería el siguiente. Y en los atributos o los parámetros tendríamos que uno que va a ser de tipo entero, para diferenciar los parámetros de los atributos, está usando un guión bajo y el mismo nombre, ID música. Ponemos la coma para ingresar el otro atributo y el tipo de dato sería el tipo dato string, guión bajo, nombre. Asimismo para el siguiente sería el tipo dato string, guión bajo y el nombre que se llama ruta. Dentro del método
vamos a poner que la id de música va a ser igual al atributo que recién ingresamos. Y así mismo con el nombre. Nombre va a ser igual a nombre. Ruta va a ser igual a ruta. Ahora nuestro siguiente paso es hacer referencia entre los proyectos que hemos creado. La primera referencia que vamos a crear es la referencia de capa negocios a capa datos. Para hacer esto se hace clic derecho en el proyecto, se da agregar referencia y nos van a salir los proyectos a los que le podemos hacer referencia. En este caso, como es capa negocio, le vamos a referenciar a capa datos. Le damos clic en aceptar. Ya se agregan las referencias que tenía capa datos. Asimismo con la capa presentación, le damos clic derecho, agregar referencias y le agregamos a la referencia de capa negocio. Una vez hecho esto ya se puede dar cuenta que está referenciada. Entre los proyectos vamos a instalar el NAGE. El NAGE se instala en herramientas, administrador de paquetes biblioteca y la consola administrador de paquetes. Se nos va a abrir esta ventanita. En esta línea vamos a escribir la siguiente línea de código, que será install package entity framework versión 5.0.0. Esta línea de código la vamos a dejar en la descripción del video para facilitar su uso. Esta línea la pegamos donde dice PM y tenemos que hacer aquí en proyecto predeterminado, no tiene que ser en la capa datos, sino que tiene que usarse en la capa negocio, no olvidarse de eso. Una vez instalado esto, ya se podrá usar el Entity Framework 5.0.0 en nuestro proyecto. Aquí dice que ya está instalado y se agregó correctamente a la capa de negocio. Ahora procedemos a programar nuestra clase catálogo reproductor. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva librería de clases de la capa datos. Puesto que es de esta de la que vamos a hacer referencia. Luego hacemos pública nuestra clase dentro de esta clase. Procedemos a crear un objeto en el cual nos permitirá acceder a cada uno de los datos que se encuentran almacenados en nuestra base de datos. Para ello haremos uso de nuestra conexión, en este caso reproductor entity, porque es el nombre que le hemos dado a nuestra conexión. Le damos el nombre a nuestro objeto, en este caso objedatos, igual new reproductor entity. Luego procedemos a crear cada uno de nuestros métodos en los cuales haremos uso de nuestros procedimientos almacenados, que son los que tenemos en nuestra base de datos, los cuales se encuentran aquí. Tenemos cada uno de ellos, que son actualizar música, buscar música, eliminar música, insertar música y mostrar música. El primero va a ser insertar. Ya. Aquí creamos un parámetro del tipo de nuestra clase reproductor
en el cual se van a cargar cada uno de los parámetros que tiene dicha clase. Hacemos un uso de nuestro objeto punto insertar música, y aquí lo que vamos a hacer es cargar cada uno de sus parámetros. Dato.nombre, y dato.ruta. Luego procedemos a crear nuestro método consultar. Este va a ser de tipo lista, porque es donde se va a almacenar cada una de nuestras músicas. De la clase reproductor consultar el nombre de nuestro método. Ahora vamos a crear un objeto lista. Aquí vamos a crear un objeto lista de tipo reproductor. Igual new reproductor. Luego, en el cual haremos uso. Aquí vamos a hacer uso de nuestro objeto datos para poder mostrar nuestra música de nuestro procedimiento almacenado. Aquí lo que hacemos es cargar a nuestra lista new reproductor item punto de música como item punto nombre coma item punto ruta. Una vez hecho esto, vamos a pedir que nos retorne nuestra lista. Ahora vamos a crear nuestro método eliminar. Aquí solo vamos a necesitar que se envíe un solo parámetro que solo queremos eliminar por nombre. Antes de esto, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra clase reproductor y crear un nuevo constructor con el parámetro que vamos a eliminar. En este caso es nombre.
Y regresamos a nuestra clase catálogo reproductor. Hacemos uso nuevamente de nuestro objeto datos y decimos que queremos eliminar música desde el parámetro nombre, dato.nombre. El siguiente paso que vamos a hacer es crear nuestro formulario. ¿Cómo creamos nuestro formulario? Nos vamos a la capa de presentación y colocamos formulario. Bueno, aquí nos sale la interfaz. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar los componentes de nuestro formulario. Para eso primero lo que hacemos es colocar un menú script. Dentro de ella van las funciones que vamos a archivo, opciones. Archivo se va a subclasificar, vamos a colocar selección, seleccionar. Opción se va a subclasificar en eliminar, pausar, detener y eliminar y salir. Bueno, una vez hecho esto, nos vamos al cuadro de herramientas y vamos a hacer uso de la pantalla de Windows Player. Pero esto no es muy usual que los encontremos aquí. Entonces hacemos clic derecho, elegimos nuevos elementos, nos vamos a los componentes y buscamos lo que es la Windows Player. Seleccionamos y aceptamos. Y luego buscamos bueno, aquí ya nos apareció. Lo que hacemos es arrastrar. Y las hacemos un poco más grandes. Para ajustar esta pantalla nos vamos a propiedades y nos vamos donde dice anchor. Y ajustamos seleccionamos los cuatro para que la pantalla se ajuste. Ya. Le cambiamos el nombre. Le vamos a poner reproductor. Vamos a dejar con media playa. Pantalla reproductor. Ya, una vez terminado, vamos a elegir un list. Esto lo que nos va a mostrar es toda la lista de las músicas almacenadas en la base de datos. Elegimos un library para colocar la ruta. Vamos a llamar ruta. Y otro library para que nos almacene para que nos aparezca la ruta donde está la música. Bueno, ahora vamos a agregar un componente folder, que nos va
Este nos va a permitir seleccionar la carpeta de las músicas. Un Open Final Diálogo que nos va a abrir el archivo donde se encuentran las músicas. Y un context menú string que nos va a permitir hacer clic derecho y podemos eliminar la música que deseemos. Entonces ahora vamos a codificar. Para codificar eliminar se coloca el nombre que le hemos dado a nuestra pantalla de Windows, que es pantalla reproductor. Punto, y le vamos a agregar una de las propiedades que es el punto, y vamos a llamar la clase que es play. Bueno, vamos a hacer uso de esta clase. Nos vamos al formulario y vamos a codificar pausa. Hacemos lo mismo, eliminar, como llamamos a la pantalla, hacemos uso del nombre que le colocamos a la pantalla, punto, llamamos su propiedad, punto, y lo que vamos a hacer, en este caso vamos a llamar la clase, vamos a hacer uso de la clase pausa, porque estamos codificando el método pausa. Bueno, ya hasta ahí llega esta codificación. Vámonos de nuevo al formulario y vamos a programar el método detener. Se hace de la misma manera, se hace uso del nombre de la pantalla, punto C, de una propiedad, y llamamos a la clase stop. Ahora vamos a la capa de presentación en la clase for de nuestra interfaz gráfica y añadimos en nuestras librerías la capa de negocio, y ahora creamos un objeto de la clase catálogo reproductor y le vamos a llamar catálogo. Catálogo reproductor. Es un objeto de la clase Open File Dialog y le vamos a llamar OFD archivo. Open File Diálogo sirve para seleccionar el archivo a reproducir. Entonces creamos un objeto. También creamos un objeto de folder browser dialog y llamamos FBD carpeta, ya que esta indica, o sea, abre la carpeta donde pide seleccionar la ubicación. Listo. También vamos a crear unos dos arreglos. Vamos a guardar un nombre y la ruta. Estos se van a utilizar más adelante. Y ahora creamos falta new. Listo. Ahora creamos el método public void insertar. Lo primero que vamos a hacer es crear una condición y utilizamos el objeto que creamos fbd carpeta punto show dialog va a ser igual a system
system.windows.forms.dialogResult.ok. Esta condición indica que cuando selecciona la carpeta, ya tiene seleccionada la carpeta donde va a guardar, va a realizar lo siguiente. Esa ruta donde se guardó va a ser mostrado en el label 1 que se muestra en el reproductor. Va a ser igual al objeto que creamos, .selectPath. Esta propiedad nos sirve para establecer la ruta. Ahora, al terminar esta condición, utilizamos el objeto que creamos, OSP de archivo, la propiedad multiselect, que nos sirve para poder escoger más de una sola música. Ahora también utilizamos el mismo objeto, la propiedad initial directory, que va a ser igual al label donde muestra la ruta, .text. Volvemos a utilizar el mismo objeto, .filter, donde vamos a indicar los tipos de archivos que pueda reproducir. Estos son los tipos de archivos que puede reproducir, y coma. Ahora vamos a crear otra condición, la cual llamamos al objeto de archivo, asimismo showDialog, otra vez system.windows.forms.dialogResult.ok. Ahora, en esta condición ya utilizamos los objetos que creamos en antes, que era nombre, y este va a ser igual al objeto OSP de archivo la propiedad SaveFileNames, el cual obtiene esta matriz. La propiedad SaveFileNames obtiene una matriz que contiene un nombre de archivo seguro de cada archivo seleccionado. Ahora utilizamos el otro arreglo que creamos, que solo se llama R, el mismo objeto OSP de archivo, la propiedad FileName. Esta propiedad devuelve el nombre del archivo y la extensión del archivo o carpeta que representa el objeto. Ahora ya establecemos en esta condición. En esta misma condición continuamos con un for, el cual creamos la variable i y decimos que i va a ser menor al arreglo nombre que creamos, .let, ya que ésta obtiene el tamaño del arreglo, punto y coma, y más. En este ciclo for vamos a ahora utilizamos el objeto que creamos llamado catálogo, llamamos al método insertar, abrimos paréntesis, new, la clase reproductor, abrimos paréntesis. Aquí vemos las variables que nos pide de ID música. Estos son los datos que están guardados en la base de datos. Entonces tenemos que indicar 0, ya que el ID es autogenerado. Y en el nombre ubicamos el nombre del arreglo que creamos, que le llamamos nombre.
Sí, ese es el nombre del arreglo. Y indicamos la variable i de nuestro ciclo for. Y aquí en el arreglo le llamamos R. Y asimismo indicamos nuestra variable i de nuestro ciclo for. Listo. Ahora ya. Ahora vemos aquí que hay un error y es porque nos falta inicializar la variable en 0. Luego creamos el método mostrar ponemos nuestra listbox, utilizamos la propiedad data source y le asignamos nuestro objeto catálogo con el método consultar. Ya. El data source lo que va a hacer es establecer el origen de datos de nuestra interfaz. Luego al listbox le ponemos la propiedad displayMember, cual asignamos el nombre el displayMember lo que obtiene o establece la propiedad de la que se va a mostrar, o sea que se va a mostrar en nuestra base de datos, se va a almacenar el nombre en el campo nombre. Luego cogemos nuestro listbox y utilizamos la propiedad valueMember y le asignamos a este la ruta. Aquí lo que el valueMember va a establecer la ruta del acceso de la propiedad a la que se va a utilizar. Ahora creamos un método para eliminar. Damos uso a nuestro objeto catálogo y llamamos a la función eliminar, a nuestro método eliminar, y ponemos como parámetro, creamos una clase de tipo clase reproductor que utilizamos nuestro listbox punto get item text, un método, el get item text que devuelve la representación de texto del elemento en específico. Ponemos en parámetro el listbox 1.select index. Select index. El select, disculpe, select item.
Select item. El select item lo que hace es obtener o establece el elemento seleccionado de nuestro elemento listbox. En el método eliminar vamos a llamar al método mostrar también lo vamos a llamar aquí. Ahora vamos a la interfaz gráfica, damos clic aquí y abrimos el método eliminar. Y en el método eliminar vamos a llamar al método eliminar. Volvemos a la interfaz gráfica y llamamos al método seleccionar y ese le vamos a llamar al método insertar. Listo, ahora volvemos otra vez a la interfaz gráfica. Damos clic en nuestra lista de la música, buscamos el evento mouse doble clic, damos doble clic aquí y nos abre, y en esta de aquí llamamos a pantalla reproductor. Pantalla reproductor punto propiedad URL igual donde se encuentra nuestra lista de música listbox.select value punto toString los paréntesis cerramos .com. Listo. Iniciamos el programa y nos va a salir de la siguiente forma. Usamos archivo, seleccionar y se nos va a abrir esta ventana. En esta ventana tenemos que escoger en la carpeta donde vamos a subir nuestra música y o video. En este caso nuestra música la tenemos en este equipo, en disco local E, archivo G, donde dice música, y aquí tenemos nuestras canciones. Escogemos las canciones que queremos, en este caso queremos bachata, y seleccionamos las canciones que queremos. Una vez seleccionadas le damos clic en abrir y se nos van a añadir en esta lista de aquí. Aquí simplemente escogemos qué canción queremos reproducir en ese momento. Por ejemplo, queremos reproducir Bachatas del Recuerdo. Y en ese instante la canción se va a comenzar a reproducir en el reproductor que hemos creado. También contamos con las opciones de iniciar, pausar, detener y salir. A lo que la canción se está reproduciendo y damos pausar, la canción dará una pausa y se detendrá. A lo que damos iniciar, reanudará su estado original. A lo que damos detener, la canción se cierra. Y tenemos también, cuando tenemos una canción aquí y la queremos eliminar de nuestra lista, lo que tenemos que hacer es clic derecho, eliminar, y la canción será eliminada de nuestra lista. La queremos reproducir, reproducimos. Y cuando queramos salir, simplemente le damos clic en salir. Ya, una vez cerrado el programa, iniciamos de nuevo. Ya cuando iniciamos de nuevo, nos damos cuenta que el reproductor nos sigue guardando la lista de canciones que teníamos guardadas previamente. Este reproductor que hemos creado no tan solo puede reproducir músicas, también reproduce videos y archivos .avi. En este caso vamos a reproducir un video. Nos vamos a este equipo, a información, archivos, videos tutoriales, y nos vamos a videos tutoriales para encontrar un video. En este caso escogemos la extensión MP4 y aquí ya nos va a salir los videos con .mp4 que hay en esta carpeta. Le damos a abrir
y le damos reproducir.